Buenas, les traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hola, hermano Omar, ¿cómo estás? Hola, hermano Wilson, pues muy bendecido, gracias al Señor, y muy contento de poder en estos momentos compartir una porción de la palabra como noticia del cielo a la tierra a todos aquellos oyentes y hermanos que en esta tarde nos miran y disponen su corazón para escuchar una buena porción de parte del Señor, una porción de la palabra. Y hoy queremos compartirle una muy bonita porción de esta palabra que está en Mateo 4, donde narra el inicio del ministerio de Jesús, destacando su victoria sobre la tentación en el desierto, mediante la palabra de Dios y el comienzo de su predicación sobre el reino de los cielos. Jesús resistía al diablo y llama a sus primeros discípulos y sana a los enfermos, consolidando su autoridad y misión. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la guía del Espíritu Santo. Jesús es tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y dijo: si eres hijo del Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron a servirle. ¿Qué podemos explicar de ¿Qué podemos explicar y qué nos da a entender la palabra? Porque la palabra es confirmación del Señor. Amén. ¿Qué nos habla de la tentación? ¿Quién viene a ser tentado? Jesús. Pero cuando viene a ser tentado, después de haber hecho una confesión pública, como lo fue el bautismo, un paso tan importante en el creyente, porque es un compromiso. Jesús obedece y va al bautismo como paso de obediencia y a la vez como compromiso, como una declaración de fe. Amén. ¿Qué pasa acá? Cuando él sale de las aguas, o sea, es bautizado y sale de las aguas, el tentador busca la forma de buscarle la caída, busca la forma de hacerlo caer, busca la forma de tentarle. Eso mismo sucede con cada uno de nosotros cuando adquirimos compromiso con el reino. Cuando adquirimos compromiso con nuestro Señor, con su obra, con el Evangelio. De esta manera es cuando somos tentados. Mientras que nosotros estemos sin compromiso en la obra, estemos manicruzados y fríos, ninguna tentación llegará. Pero cuando adquirimos compromiso por agradar al Señor y servir en su obra, el tentador buscará la forma de buscarnos la caída. Pero siendo Jesús, resistió las tentaciones, fue tentado en todo, sí. Este capítulo de Mateo nos muestra que Jesús fue tentado en 3 ocasiones, pero mire que la palabra dice que él fue llevado al desierto para ser tentado. Sí. 40 días, ¿cierto? 40 días de tentación. La palabra registra que fueron 3 tentaciones, pudieron haber sido muchas más tentaciones, porque dice que él fue tentado en todo, se cree que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué opinas, hermano Wilson? Aquí Dios nos está dando una arma muy importante, que es la palabra. Porque cuando él fue tentado, ¿con qué fue que contrarrestó la tentación de Satanás? Con la palabra.
Por eso es que nosotros como creyentes o como personas que dicen que aman a Dios, tenemos que escudriñar su palabra para poder nosotros tener esa espada para poder luchar contra el enemigo. Porque si no escudriñamos su palabra, es difícil contrarrestar los ataques y las tentaciones que da Satanás. Amén, hermano, amén, muy cierto. Dice la palabra que en el versículo 3, que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué quiso hacer Jesús con esta primera tentación? Destruir el poder del diablo y liberar a quienes estaban sujetos al temor de la muerte. Fue tentado para que convirtiera piedras en pan. El diablo le dio a entender que sin pan, sin alimento sólido, el hombre no era capaz de subsistir. Pero el hombre muchas veces tiene en abundancia el pan, pero si no tiene la palabra del Señor, que es la que lo sostiene, el pan de vida, que es Jesucristo, el pan de vida bajado del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Si vemos en los tiempos de Moisés, venía un maná que era del cielo, era un maná, un pan específico, un pan literal, que de hecho ellos lo comían, ¿cierto? Y era una porción que el Señor les permitía para cada día. Pero en esta ocasión es Jesús, el pan de vida, el pan que nutre nuestro espíritu. Porque si el pan físico nutre nuestro cuerpo, es una bendición. Ahora con mayor razón, bendición es el pan que nutre nuestro espíritu, el pan de vida, Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra. Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la que da vida. Amén. Amén. ¿Qué opinas, hermano Wilson? Sí, tiene toda la razón, hermano Omar, porque como dice, si tenemos todo, pero si no tenemos a Dios, somos vacíos y no tenemos nada. Toda persona, tenga lo que tenga, si no tiene a Dios, siempre va a haber ese vacío que ni el dinero ni nada de este mundo lo va a llenar. Así estaba en esa tentación. Jesús estaba tan lleno del Padre que no solo con la palabra contrarrestó lo del enemigo, sino con esa seguridad de que su Padre estaba ahí al pendiente de él. Discúlpame, mi hermano Wilson, es real. Pero mira, la segunda tentación, entre muchas, porque me imagino como creyente que fueron muchas las tentaciones del Señor. Así como nosotros tenemos que soportar a diario tantas tentaciones y situaciones, pero ¿cómo las vamos a vencer? Como venció Jesús. ¿Cómo venció Jesús? Con la palabra. ¿Qué recitó? Escrito está, pero es que está bien. La palabra es básica en la vida del creyente, pero el Espíritu, el que da fortaleza y nos lleva a una convicción genuina y nos da una fortaleza para contrarrestar también. Amén. Hay una comunión y hay una fuerza que el Señor da al creyente y son dos partes muy básicas y muy sólidas, palabra y espíritu. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos con este capítulo, Omar. Amén. Vamos a esta otra parte, Wilson. Vamos a hacer un pequeño énfasis en esto. Jesús tuvo 3 tentaciones, habla el capítulo 4 y los primeros versículos. Amén. Del 1 al 11. Sí. Entonces, primero fue la tentación. Esa tentación lo llevó a apelar ¿en qué? En los deseos de la carne. En los deseos de la carne. La segunda tentación lo llevó a apelar en el orgullo de la vida. Y la tercera tentación lo llevó a apelar a la codicia de los ojos. Pero aún en esas 3 tentaciones, él venció con el Espíritu y la palabra. Amén. Todo creyente, hermano, amigo que hoy nos ves, toda tentación vendrá solamente sobre aquellos
que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que han decidido cambiar su rumbo y su curso de vida agradando al Señor. Toda tentación vendrá sobre nosotros día y noche, pero les aseguro, hermanos, que hoy nos ven, que venceremos y seremos más que vencedores con la palabra del Señor y guiados por su Santo Espíritu, mis hermanos. Y amigo que nos ves, sométete a la palabra hoy y siempre. Hermano, el Espíritu da vida. Sometámonos al Espíritu Santo de Dios en todo momento, en medio de cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Amén. Este es el consejo en esta tarde, mis hermanos. Bueno, esta es la noticia del cielo a la tierra, mis hermanos, para que la lleven a lo más profundo de su corazón y la vivan, mis hermanos. aquí también nos habla del ministerio de Jesús. Aquí, ¿cómo empezó su ministerio? Hermanos, pues sabemos que el ministerio de Jesús empieza después de que asume responsabilidades, compromisos y después de que da pasos de obediencia. Amén. Después de que Jesús es bautizado, luego es tentado, es probado, pero es fortalecido. Y luego va al ministerio. Jesús empieza su ministerio a la edad de 30 años, porque es bautizado a los 30 años y su ministerio empieza a los 30 años. El ministerio de Jesús es un compromiso de agradar al Padre y difundir la palabra del Señor en todo lugar, en todo territorio, en toda región y en todo corazón dispuesto. Aquí también nos habla del llamamiento de los primeros discípulos. Sabemos que los primeros discípulos, como dice la palabra, fueron Pedro y su hermano, Juan y su hermano. ¿En qué momento fue que él llamó a esos discípulos cuando estaban en sus labores diarias, que eran pescadores? Los llamó a que fueran no pescadores de peces, sino pescadores de hombres, de almas. Esos son sus primeros llamados al ministerio de estos excelentes discípulos que dieron su vida por la palabra de Dios, por defender lo que Jesús vino y les enseñó cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Pero aquí vemos algo muy interesante y algo muy importante. Es en el mismo capítulo 4, en el versículo 17, y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos esta noticia del cielo a la tierra. Esta es una noticia muy interesante para cada uno de nosotros. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para comenzar cualquier ministerio, para comenzar a agradar al Señor y servirle en cualquier área, en el campo espiritual, lo más importante es acercar a las personas y llamarlas a un arrepentimiento genuino, y es lo primero que hizo Jesús. Para ser un discípulo y para ser seguidores del Señor, hay que hablarles primeramente de un arrepentimiento. ¿Usted qué opina, hermano Wilson? Es la verdad, hermano Omar, que si no nos arrepentimos de todo lo que hemos cometido y buscamos al Señor, es difícil que Dios ponga esa mirada, que Jesús ponga Dios ponga esa mirada en nosotros, porque de nada vale si no nos arrepentimos de corazón y dejamos todas nuestras cargas al Señor, a Dios, que Él lleve para que Él lleve nuestras cargas, dejar todas las cargas sobre Él para que Él pueda solucionar y nos pueda limpiar de pecado y de... Amén, mi hermano. Hay algo muy importante acá. Arrepentido, ¿cierto? Primero el arrepentimiento. Luego llama a discípulos, llama a estos hombres y los hace discípulos de él, ¿cierto? Sí. Pero luego, después de que los forma como discípulos, los llama a ser discípulos y parte del reino, también les dice: venid en pos de mí, o sea, obedeced mis palabras, seguidme, y os haré pescadores de hombres, porque estos hombres tenían un oficio natural y real, que era ser pescadores, eran pescadores, literalmente. Pero cuando
se acercan y se dejan discipular por el Señor, les dice, yo los saco, si vienen en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. O sea, ya no serán pescadores literalmente, sino que serán pescadores de almas, de hombres. Predicarán el Evangelio, predicarán la palabra. Y estos hombres, al escuchar la palabra y al apropiarse de estas enseñanzas, serán almas genuinas, entregadas al Señor. Amén, pescadores de almas. Amén. Dios también nos hace a nosotros también discípulos y pescadores de esas almas que están en las calles perdiéndose por el vicio, por mujeres, niñas que han sido abusadas. Dios nos llama a que seamos esos pescadores de esas almas que están sin Cristo, que por una u otra razón se han alejado del Señor por situaciones que están pasando. Ese es el llamado que nos manda Jesús, a que no dejar de estar buscando esas almas, llevándolas al camino del Señor, por medio de la palabra y por medio de mostrando a Jesús por medio de nosotros. Ese es el llamado que nos hace Dios en el mismo llamado que le hizo a los discípulos en su tiempo. Ese mismo llamado nos manda que hagamos nosotros en estos tiempos que son tan difíciles, donde la maldad se está incrementando al 100%. Bueno, miramos algo y empezamos hablando sobre este texto. Empezamos hablando en este texto sobre la tentación de Jesús. La tentación siempre tendrá una salida, pero la salida la proveerá el Señor. Amén. Seremos tentados de muchas maneras, pero habrá una salida por el Señor. También, si permanecemos en el Señor, si el Señor nos da la salida, es con el propósito de que le sirvamos, con el propósito de formarnos primeramente, con el propósito de hacernos fuertes y con el propósito de que le sirvamos, extendiendo su reino, llevando su mensaje, llevando su palabra de amor. Estas son las noticias que hoy, mis queridos hermanos, les queríamos traer. Noticias del cielo a la tierra. Amén. Verdades reales. Verdades de las cuales, mi hermano y querido oyente, nos debemos de apropiar hoy y siempre. Amén. Que el Señor en estos momentos y de aquí en adelante les continúe bendiciendo de una manera especial y muy poderosa. Los dejo con mi hermano Wilson, que continuará con una oración por cada uno de ustedes. Buenos queridos oyentes, vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor con todo fervor que la obra que Él empezó con nosotros la perfeccione hasta su venida. Padre amado, gracias Señor por esta palabra, Señor. Ponemos a cada persona que escuche, Señor, estas noticias del cielo a la tierra. Que toda persona que escuche, Señor, sea hablándole tú a su corazón, Señor. Que te sigan, Señor, que sabemos que aunque venga la tentación, aunque venga el problema, Señor, si te tenemos a ti, si escuchamos la voz tuya, Señor, y leemos tu palabra y la obedecemos, Señor, tú estarás ahí al pendiente y nos guardarás, Señor, y nos librarás de todo mal y peligro, Señor. Bendice, Señor, la vida de todas esas personas que escuchen esta palabra. Seas tú guardándolo, llevando esta palabra a cada corazón, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, y que la paz del Señor llegue a todos sus hogares, Señor, y a todas esas personas que de una u otra manera, Señor, están pasando por situaciones delicadas, Señor, y que esta palabra que llevamos hoy llene y fortalezca sus corazones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.